hay una censura directa o no aparecen las caras de quienes están detrás de la censura, pero uno puede colegir quiénes estarían porque ellos sacaron su último tema, que a propósito les invito a que lo busquen en YouTube, No hay silencio, y hace referencia a los 4 niños de las Malvinas, en donde sobre todo se trata de tener un mensaje que nos lleve a la reflexión sobre lo acaecido con los 4 niños de las Malvinas y los 17 contra 4, como en una parte de la letra se afirma, 17 militares contra 4 niños indefensos. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado, el queridísimo Francisco Herrera Daus, que además le recibimos con un aplauso porque hay que felicitarle, porque nos ha dado una gran noticia, porque esto también ya se ha empezado a generar en las redes sociales. El querido Francisco Herrera Arauz, como siempre yo lo digo, que para mí es un maestro de la comunicación, pero sobre todo es un maestro como ser humano a quien le admiro, le queremos muchísimo en esta casa, ha anunciado que vuelve con sus editoriales en vivo en Ecuador Inmediato. Yo les decía al inicio de este programa y siempre lo he manifestado, Ecuador Inmediato, que ha llevado la batuta del periodismo digital, pero además del periodismo que resiste, vuelve sus editoriales en vivo desde el próximo lunes 9 de febrero en Ecuador Inmediato Premium. Así que, querido Francisco, gracias por esa buena noticia. Ahora sí, cuéntenos más detalles porque la gente seguro está ansiosa de empezar a suscribirse ya a la suscripción Premium y disfrutar de estos grandes editoriales. Bienvenido, Francisco. A ver, ¿cómo estamos en el audio ahí? ¿Cómo perfecto, se me escucha? Perfecto. El audio está perfecto. Bueno, eso ya es un alivio. Hola, Edu. Qué gusto verle. ¿Cómo está? Qué grato siempre. Al menos con ustedes, los hermanos andinos, siempre es grato compartir. Gracias, Una buena charla, un buen criterio. Y bueno, somos amigos en Desalineados. Insisto, por eso vengo sin corbata, verás. Todo relajado. Es que aquí somos desalineados. Exactamente por eso. Con la camiseta y todo. Exactamente por eso. Ya. Bien cuadrada la cámara. Bueno, déjame contarte algo que es grato. Estoy viviendo una experiencia que para la comunicación y el periodismo creo que nos deja una muy buena lección. En octubre del 2023 tuve que irme. Mi salud ya no me lo permitía. Tuve que bajar totalmente el ritmo y, bueno, mandarme a descansar. Entonces, como no podíamos quedarnos sin un espacio, yo creé el espacio Ecuador Inmediato Premium para nuestros editoriales. Una buena parte del público se vino con nosotros, nos ha venido pagando, nos ha venido aportando. Ese es un cariño del público que yo nunca me olvidaré. A lo largo de estos 3 años nos acompañó, nos apoyó y siguió creciendo. Habíamos dejado de transmitir espacio de editorial al público. El público de Ecuador Inmediato en la comunidad tenía acceso solamente a un editorial por semana que le preparábamos especialmente a toda esa comunidad. Es una comunidad muy amplia, va a los 130,000 suscriptores. Wow, tremendo. Es un número alto. Ya recibimos la plaquita, ya nos mandaron ahí la plaquita. Qué lindo. Pero más allá de lo lindo que es esa placa, porque es muy linda visualmente, detrás de esa placa que exista la confianza de tanta gente. Toda una historia. Claro. Bueno, fíjate que entonces veníamos transmitiendo regularmente para nuestro público en Ecuador Inmediato hasta cuando llegó el paro de octubre del año pasado. Y entonces se dio, como te digo, un hecho que para el periodismo debe ser un muy buen reto. El público afiliado de Ecuador Inmediato, el público premium, el que paga, uno o dos comenzaron a pedirnos que abramos el editorial también para el público en el momento del paro. Que no solo sea exclusivo para Ecuador Inmediato, sino que sea para todo el público. Por el contenido. Claro. De pronto hasta se hizo una encuesta dentro de Ecuador Inmediato Premium, motivado por la propia gente que nos pedía, abran. Y bueno, nosotros, yo si hay algo que le tengo mucho respeto es al público.
Para mí el público es lo más importante en nuestros espacios. Es la razón de ser, ¿no? Claro, hay que respetarle siempre. Tienen mi respeto. Y por lo tanto, accedí a ese pedido. Y a partir de ese momento, desde octubre, noviembre, diciembre, hemos venido entregando, ya ahora sí el editorial liberado, como tú lo habrás comprobado, ¿no? Es decir, va también para el premium, pero también va liberado para todo el público. Y créeme, hay algo que es grato contar, ¿no? No se nos fue la gente. No se nos fueron de los premium. No nos abandonó nadie. Se quedaron todos. Siguen con la suscripción, la mantienen y miran cómo también se entrega el aporte a nuestro público en público abierto, ¿no? Y esto puede tener dos interpretaciones, querido Francisco. No sé si tú coincides conmigo. La primera, el reconocimiento a tu trabajo, porque saben que a partir de mantener la suscripción premium, están aportando a este espacio que quizás es divergente de los medios de comunicación tradicionales o del relato oficial, etcétera. Pero la otra también un enfoque de solidaridad, es decir, quienes quizás no puedan pagar el formato premium, la gente dice, bueno, está bien que tenga también la gente que no tiene recursos económicos quizás para poder escucharla, Francisco, que puedan llegar sus criterios. Pues yo coincido contigo, Eduardo. Fíjate que sí, totalmente. Yo lo he tomado también así y esa generosidad del público, esa solidaridad debe ser reconocida. Como nuestro editorial premium depende de YouTube, estamos en el programa de socios de YouTube y entonces de tiempo en tiempo tenemos reuniones de evaluación. Y mi sorpresa fue grata con YouTube, créeme. Es otra experiencia para contarlo, grata con YouTube. ¿Por qué? Porque el gerente de socios se reunió con nosotros y nos dijo, mira, sabemos lo que hiciste y lo apreciamos. Y vale la pena reconocerlo. Pero deberías compensarle de alguna otra manera al público de premium, porque ya no tiene el editorial exclusivo. Claro. Entonces, hazle algo más que realmente compense esa generosidad, que responda a esa generosidad. Hombre, me sorprendió gratamente. En cuestión de minutos, con nuestro CEO, con Jimmy Paul Fernández, le preparamos al tema y pusimos el equipo a trabajar. Y bueno, aquí viene la segunda buena noticia después de este anuncio de volver. A ver. Es que estoy recuperándome. En salud hay una recuperación. Esto es lo mejor. Esto es la mejor noticia que uno puede escuchar. Y eso te lo he dicho. Estoy mejor. No es completa, pero los indicadores en estos 3 últimos años han mejorado. Y créeme, Edu, tengo algo ya de mucha más vitalidad y entrega como para volver. Pero eso sí, conversando con los médicos y con mi familia, si vas a volver va a tener que ser bien despacito. Ya no con el ritmo que tenías antes. Me jalaba unas 12 horas al día, verás, de trabajo. Era fuerte. No, vamos, despacio. Entonces, para compensarle a nuestro público de premium, le voy a entregar todos los días a partir de las 18 horas un espacio que se va a llamar el Día a Día de Ecuador Inmediato, que consiste en 2 partes. La primera, con la noticia del día, vamos a hacer un análisis para el público de ese momento, un análisis de coyuntura instantáneo, inmediato, como es nuestro periódico. Y luego, quiero conversar con el público. Hermoso. Aprovechando el chat en vivo, aprovechando la conexión vía mensajes, queremos escuchar sus preguntas, leer sus reflexiones en un tiempo entre 15 a 20 minutos, igual que nos vamos a ocupar todo en Ecuador Inmediato Premium, todo para compensar esa solidaridad y esa generosidad con los amigos de Ecuador Inmediato Premium. De manera que esa es la información que teníamos. Le pido al público, siga afiliándose a Ecuador Inmediato Premium. ¿Me quiere seguir en este nuevo espacio? Venga. Nosotros le estamos dando en estos espacios, como por ejemplo el de Eduardo, el Desalineados con ustedes, información que no la va a ver en los medios. Es tan simple como eso, no la ven los grandes medios. Ellos tienen sus intereses, no me meto a juzgar ni mucho menos,
pero sí a defender nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es realmente plural, es democrático, es abierto, es crítico, y eso vale la pena que el público lo siga apreciando. Yo soy una muestra puntual del aprecio que consta con el público. Por lo tanto, los editoriales van a seguir abiertos al público, también para Ecuador Inmediato, pero ahora para Premium les ofrecemos este espacio que se llama el día a día de Ecuador Inmediato. Como dije, va a ser despacito, ¿no? Despacito empiezo con los análisis, la conversación al público, luego iremos sumando posiblemente entrevistados, luego iremos sumando nuevos espacios, también periodistas invitados. Vamos a ver si es que recuperamos algunos espacios. Yo tenía hace un tiempo atrás un espacio antes de la clausura de un espacio que se llamaba Rueda de Prensa, en donde iban todos los periodistas que querían a decir todo lo que pensaban. Entonces, ya tú sí sabes quién va a ser el primer invitado a esa rueda de prensa, ¿no? No, desconozco. Edwin Dino Espinosa, pues Edwin. Eso va a ser un honor. Eso va a ser un honor. Claro, no, pues siempre será grato tenerles a ustedes, a ti sobre todo, con el aprecio. Gracias, y el respeto. Francisco. Esa es la segunda buena noticia. Bueno, hay una tercera. A ver. Abrimos desde esta temporada el código QR para recibir sus aportes desde de una. Levantas en el código QR y nos das el aporte. Lo vamos a poner en el editorial gratuito, también en el Premium, para motivarle al público, y luego vamos a hacer una gran jornada de crowdfunding. Eso será posiblemente en marzo. ¿Sabes para qué? Queremos volver con ecuadorinmediato.com. Excelente. Para volver con ecuadorinmediato.com. Ha sido grata la experiencia hasta el 2019, que cumplimos los 15 años. En este tiempo, en estos 7 años, hemos desarrollado muy bien nuestras redes sociales, pero vemos que se mantienen 3 cosas que para Ecuador Inmediato es muy importante. Primero, el nombre, que es marca. Segundo, el público, que es muy fiel con nosotros. Tenemos un altísimo volumen de público en nuestras redes sociales, cerca de 700,000 en X, cerca de 200,000 en Facebook, en TikTok más o menos igual, en YouTube ya te dije, en Instagram tenemos igual un número apreciable. Queremos volver para el público, especialmente el intermedio entre el público adulto y el público joven, con información como la teníamos siempre, ordenada, equilibrada, con criterio, como un aporte al conocimiento de las personas, documentada, lo que yo siempre les llamé la justicia informativa o el equilibrio con el cual tienes que manejar la información en medio del caos que son ahora las redes sociales, lamentablemente. Entonces, ese gran aporte. Por eso, le voy a pedir desde ahora el aporte al público que se vaya sumando con este aporte al QR. Le estoy pidiendo $1. Solo dame $1. No estoy pidiendo. Ese dolarito que a veces se le pierde, ese dolarito que a veces se le va en la cerveza, ese dolarito que a veces está por ahí. Si quieren me dan más, pero la base es, tienen $1. Y entre todos los que somos de la gran comunidad de Ecuador Inmediato, de X, de YouTube y todos, con $1 podríamos levantar de nuevo el gran Ecuador Inmediato en su segunda fase. Ese es el sueño de y es la meta de este año. Si lo logramos, Edu, créeme que es un sueño cumplido muy bueno, que junto con esta superación, esta reparación de salud, esta sanación, pues andamos para adelante. Como digo, todavía tenemos algo de fogón como para dar buen fuelle. Hace poco leía un libro que me parece fantástico de alguien que generalmente ha esbozado sus textos siendo muy crítico y muy pesimista, sobre todo con los desarrollos tecnológicos. Byung-Chul Han, que tú seguramente lo debes tener referenciado, y uno de sus últimos textos es El espíritu de la esperanza. Y cuando yo leía ese texto, la verdad, en medio de todo el desasosiego y la desesperanza que uno vive en estos momentos, me traía nuevamente algo de esperanza. Y viendo lo que sucedió este fin de semana en Minneapolis, con un reportaje que publicó el diario El País, ver cómo la comunidad se aglutinó para defender a los migrantes,
me regresó la esperanza. Y ahora con esta noticia que tú nos estás dando, me regresa aún más la esperanza de que se puede seguir haciendo periodismo comprometido sobre todo con la audiencia, porque eso es lo que tú has manifestado. Déjame felicitarte primero, querido Francisco, tú sabes cuánto me alegro, cuánto te queremos en esta casa y lo más importante es que tú estés bien de tu salud, eso es lo primordial. Así que el único pedido que te voy a hacer es que, como te han dicho, la familia, los médicos y todos, despacio, con calma, tranquilo, despacio, disfrutando, porque además yo creo que cuando hacemos esto que tanto nos gusta, hay que disfrutarlo. Así que yo estoy seguro de lo que estás diciendo más bien me da miedo, verás, ve. Sí me da miedo, porque te voy a decir, porque yo lo disfrutaba cuando eran 12 horas, vale. Bueno, pero ahí va la otra no parte. Tienes idea. Es que ahora ahí va la otra parte. Ahora vas a disfrutar incluso más porque vas a estar interactuando con la gente, porque tenemos esta posibilidad. Porque mira, acá me escriben un mensaje y me dice, por ejemplo, dice el usuario Claudio, dice, me gustaría que vuelva el programa El Poder de la Palabra, dice. A ver, Claudio, gracias por el mensaje. Le mando un saludo muy cordial. Sí, ese es el tiro. Vamos, necesito gente, necesito periodistas, necesito equipo, necesito personal para levantar eso. Eso solo se va a conseguir con el aporte del público. ¿Cómo? En el código QR ustedes pueden poner con facilidad. Levantan el celular, enfocan el código de QR y el aporte viene de una. Ya no solamente es de un banco, del Banco del Pichincha, sino que ahora está también recibiendo en otras entidades bancarias. No tengo ningún problema. ¿Por qué el código QR? ¿Por qué el código de una? Porque nosotros hemos tenido un crowdfunding por largos años y nos ha ayudado, Edu. Pero es importante a través de cualquier sistema de bancarización por el temor que ahora existe respecto al tema lavado de activos y demás. Entonces, si todas las donaciones son registradas de manera muy honesta, claro, de manera muy honesta, a través de un sistema bancarizado, no hay ningún problema ni con las leyes. Yo no tengo ningún motivo para violentar las leyes ni nada por el estilo. Y lo otro, les insisto, denme $1 por mes, a ver, ya. $1 por mes para mantener Ecuador inmediato. Les vamos a convocar a una gran jornada. Eso será una vez que ya nos establezcamos bien con este proyecto. Le pasaremos el QR a los editoriales y luego queremos lanzar un gran crowdfunding así durante un mes, recaudar con todos para volver con Ecuador inmediato. ¿Qué incluye además? Me gustaría que esta plataforma incluya también a los colegas que vamos haciendo este esfuerzo, es decir, ir compartiendo el espacio de Ecuador inmediato que tanto prestigio y tanta llegada tiene entre la gente, para con todos aquellos que están haciendo un esfuerzo en sus distintos espacios. Sabes que ustedes que son algo nuevos, no tan nuevos dentro de este sistema, pero cuando hace 7 años, sí, fue a finales del 2019, que empezábamos a surgir con las redes sociales en forma más efectiva, después del paro de octubre del 2019, nos dimos cuenta que entre los medios digitales éramos una cofradía. El Negro Vela, Fabricio Vela, el Alexis Moncayo, el Jimmy Jairal en su momento, el Omar Jaén, la Londra Santiago, el Pilluelín Nelson Salazar, con el tiempo se sumó Jaimito de la Cruz, que es tan gentil en Ecuador en Directo, el chico ese tan valioso, tan respetable que es el chico de Sin Corbata, Kevin Chalco. Kevincito Chalco también, en su momento los amigos de Radio La Calle con Santiago Aguilar, y luego se han ido creciendo, pero nos vamos consolidando en cofradía. Entonces eso queremos tener, por ejemplo, sería grato tener un momento, un espacio conjunto entre todos. Yo pongo la plataforma, nos ponemos todos en línea y nos lanzamos, es decir, y con eso... Y sabes que esa es una propuesta que en algún momento la conversábamos también con los amigos de Radio La Calle, que alguna vez tuvieron la generosidad de invitarme a un espacio y estábamos, si no estoy mal, también estaban los chicos de BN Periodismo, etcétera, pero quedó en una idea ahí, en una idea nada más, nunca se va a cristalizar, así que si ahora la podemos cristalizar, pues
Adelante. Tenemos una ventaja, ¿sabes cuál, Eduardo? Entre nosotros no hay competencia. Hay fraternidad. Yo Hay sí le he sentido. compañerismo. Fíjate, hoy en la mañana estuve con Pilluelín y cómo me recibió, o sea, gratísimo. Hoy vengo contigo. La conversación es franca, es sincera, no es competitiva. No Así. tenemos horarios parecidos, pero lo que sí tenemos es una fraternidad y una lucha por el bien común que nos iguala. Es tan simple como eso. ¿Por qué hace desalineados lo que hace? Por el bien común. ¿Por qué lo hacen los demás? Por el bien común. Y por eso, por ejemplo, nos duele mucho cuando nos agreden a uno de nosotros. Lo que te ha pasado a ti, esto quiero que lo sepa el público. A pesar de que no se comente, que no hay una versión oficial de lo que ocurrió en Radio Pichincha, como tampoco hay una versión oficial de lo que le ocurrió a Edu frente al tema en la Radio Redonda, hay un público, Eduardo. Hay un público que siempre busca la manera de escudriñar la verdad. Y la consideración para ti es muy alta. La consideración para ti es muy alta, ¿por qué? Porque eres íntegro. Ser íntegro es muy importante en el periodismo. Vean, queridos amigos, escuchas, oyentes, audientes, cibernautas. Un periodista debe tener 3 elementos básicos, vitales y fundamentales. Primero, honestidad. Segundo, integridad. Tercero, credibilidad. Reúnes esos 3 requisitos y por lo tanto veo que poquito a poquito vuelves de nuevo a cada momento o mal momento que has tenido, vuelves a recuperar, vuelves a subir, vamos de nuevo. Ahí vamos, ahí vamos. Debo decirte que primero pedirte disculpas porque no han sido buenos días, buenos momentos, la verdad. No he hablado de este tema. Ahora que tú lo tocas, ha sido complicado porque yo ya viví varios procesos de censura en Gamavisión en época de Moreno, después un poco con el canal que te iba a transmitir el fútbol cuando hubo un cambio, recientemente lo que sucedió en Canela y en La Redonda, y ahora lo último que sucedió en Radio Pichincha sí fue un bajón, porque uno esperaba al menos encontrar en un espacio distinto quizás el apoyo que no se había tenido en otros medios, pero bueno, así son estos golpes que a uno sí le dejan golpeado, pero también le dan fuerzas. Y hay que seguir. Y tú Mira, eres el más visible de eso. tú tienes una sola alternativa. Mira que ya estoy viejo. Yo estoy en los No, 65 años. eso Ya tampoco. estoy Eso en los tampoco. 75, hermano, ya, vamos. Al menos no se nota, al menos no se nota, por Es favor. que de la cara no estoy enfermo. Pero ya estamos recuperándonos, ya estamos Ya, sí, recuperando. sí. No, a ver, lo que pasa es que tú eres joven. Y si hay algo que un periodista joven necesita todo el tiempo, es visibilidad por su trabajo. No por él, por su trabajo. Y fíjate que la oportunidad para ti ha sido grande. ¿Por qué? Porque tenías desalineados. Entonces, sí puede ser que en ese espacio tú ya no estés, pero estás aquí. Y estás con público, y la gente te sigue, y la gente te presta atención, y te mantienes. Ese es un punto vital. Esa oportunidad no la teníamos, fíjate, cuando yo enfrentaba ya en el 1900, en los 80s y en los 90s en la televisión ecuatoriana, solo habían 3 canales de televisión a donde podías ir. Y si no estabas ahí, no estabas en nada. Claro. Ahora no, ahora tienes este espacio que lo sigues privilegiando, pues vamos. O sea, Ahí vamos. finalmente los otros son los que no te tienen. Se acabó. Gracias, Francisco. Así de Gracias. suave. Ya cuando vaya tu programa y tenga el honor, ahí conversamos de lleno del tema. Es una promesa eso ahí, de Y lleno. Ahí sabes que yo me profundizamos. acordaba de ti hoy día y el día de mañana les anuncio cuál va a ser mi editorial en base a lo que ha denunciado hoy Anderson Boscan respecto al Oh, lavado de dinero en el fútbol. es tremendo Yo eso. decía, perdonen, pero uno de los primeros que habló del tema fue el Edu Andino y hasta le costó parte de su carrera profesional por tratar este tema que ahora se lo quiere tratar con tanta pompa.
Pero ¿sabes qué lograste, Eduardo? Visibilizar el tema. Ahora ya es inocultable. En este momento ya no la pueden ocultar, no es cuestión de levantar el teléfono y quitar la publicidad, no es cuestión de levantar el teléfono y decir que le cancelen a fulano o por cualquier motivo se te haga de lado, no, ya no. Pero tú empezaste esto. Así como cuando yo digo, yo empecé el primer periódico electrónico de este país, sí, yo lo fui. Ya, en tu caso, quien destapó los primeros resquicios de un grave problema que está viviendo el fútbol ecuatoriano. Totalmente. ¿Por qué es grave? Porque es de amplia mayoría del público. Y el público está siendo engañado, el público está siendo mal utilizado, manipulado, y se están cometiendo crímenes en nombre de ese fútbol. ¿De acuerdo? Entonces, llévate ese mérito. Gracias, querido Francisco. La pelota no se mancha, decían en su momento, y ahora desgraciadamente. ¿Maradona era? Claro, Maradona. Y ahora, Maradona era el que decía, la pelota no se mancha, ¿no? La pelota no se mancha, y ahora está muy, pero muy manchada, pero es algo que duele. Yo te digo, en lo personal, a mí me duele muchísimo porque ver que al deporte ya ha llegado a permear, desgraciadamente, la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos, todo esto, a uno le duele porque quizás era el último espacio en donde uno podía quizás encontrar algo de paz, y ahora ve que yo he conversado con muchos padres de familia que tienen miedo de que sus hijos se involucren en el fútbol, imagínate, porque dicen, yo no quiero que después vaya a estar sometido a este tipo de bandas, etcétera. Entonces es complicado, pero yo no quiero desviarme de lo que te quería también preguntar. No te desviaste, es parte de nuestra conversación, es que dale. Es una parte que para mí es fundamental y que yo quiero que, si lo puedes compartir, sería muy importante. La parte humana de Francisco Herrera Arauz, la parte humana de esa persona que muchos admiramos, que muchos seguimos por su conocimiento, por su intelecto, por su don de gente, pero esa parte humana que muchas veces yo me imagino que debe haber estado al borde o al abismo de pensar que la vida estaba cerca de llegar a su final. ¿Cómo lograste recuperarte? ¿Cuánto te costó? ¿Cómo fue? Nunca tuve buena salud. Desde pequeño siempre tuve algunos problemas de salud un tanto serios. El más fuerte me afectó a los 18 años, un problema muy serio en las rodillas, resultante de la represión en los días de la dictadura. Y eso lo cuento en la Guerra de los Cuatro Reales. Y ahora, en realidad, o sea, primero vengo soportando una diabetes ya cerca de 27 años. Y cuando asomó el cáncer, sí te pone a dudar. Eso sí te pone a dudar. Lo que vos dices, o sea, gracias a la señorita que me escribió este momento dándome un saludo muy gentil. Muchas gracias. Te enfrentas a una situación crítica. El rato que entras al quirófano, me tocó entrar 3 veces al quirófano el 2023. ¿Qué pensaste cuando te dijeron que tienes cáncer y que te podías morir? A ver, yo le quiero contar una anécdota al público. Voy a revelar un detalle muy importante para mí, y es el hecho de que en enero del 2023, una tarde de enero del 2023, el reconocido urólogo, lamentablemente ya murió, el doctor Gustavo Osvaldo Rocha, de la Clínica de Urología de Quito, después de haberme hecho el tratamiento, me confirmó en esa tarde de enero que tenía cáncer. Recuerdo que salí, usualmente voy en auto, pero en ese día tenía pico y placa y no podía utilizar el auto. Y me fui caminando por la avenida República del Salvador. Siempre me gustó el café. Siempre me gusta el café. Un capuchino, no hay nada como eso. Entonces entré y me senté, me tomé un capuchino y a lo que me levanté iba saliendo. Estaba sentado en la cafetería un joven leyendo un libro, Rayuela, de Julio Cortázar.
y que cuando me vio se paró como un resorte así. Y me saludó primero fraternalmente. Le reconocí de inmediato a ese joven porque es hijo de una persona muy apreciada por mí, el asambleísta Mauro Andino Reynoso y hermano de Mauro Andino Espinosa. Edu Andino no me conocía. Con Mauro había tenido oportunidad y con su padre también. Yo a él lo conocí tal vez de chico, una vez que Mauro Andino les llevó a sus hijos al Parlamento. Y yo era reportero parlamentario, entonces yo recuerdo haberle visto. Ya estaba jovencito en ese entonces. Y me dio un abrazo muy solidario. Y fue a la primera persona que le conté que me habían detectado cáncer. A partir de ahí estoy hablando de 2023, ya son 4 años, de una experiencia hermosa de amistad fraterna, que se comparte en los micrófonos, que se comparte al aire. Y entonces fíjate que, y yo no sé qué buena vibra andas trayendo, ve, Edu. Las cosas para mí a partir de ahí comenzaron no a hacerse más simples o más sencillas. El problema del cáncer es muy serio, pero por lo menos eran más llevaderas. Tú representaste la actitud con la que yo me topo hoy con mucha gente, porque agarré la buena costumbre de salir a caminar en Quito, camino por mi diabetes, es el mejor ejercicio. La gente me para, me saluda, hay gente que me abraza, hay señoras que me bendicen, comparto mucho de esos sentimientos religiosos, yo soy católico. Y entonces te digo, eso me hizo llevadero este tiempo. He mencionado que después de 3 operaciones y un tratamiento de radioterapia en el Hospital Metropolitano, les agradezco mucho a la gente del Metropolitano, pero sobre todo yo le agradezco a mis hermanos, sobre todo a mi hermano el cardiólogo, el doctor Bolívar Herrera Arauz, y a Daniel Herrera Arauz, mi hermano, que es superior a mí, somos 5, que me apoyaron tanto como mi hermana Carmen o mi hermano Nelson. Entonces descubres familia, mi madre había fallecido recientemente, descubres espacios de conversación con la gente, a veces es bueno estar solo, en otras ocasiones es bueno estar acompañado, es bueno salir a mirar el mundo desde otra perspectiva. Yo estaba muy metido en mi cabina de radio, en mi redacción del periódico, en el internet, estaba muy metido en eso. La década del 2000 al 2010, 2015 fue eso. Estás muy metido en eso. Ahora ya no. Ahora salgo con más frecuencia, converso mucho más con la gente. Eres la primera persona que me pregunta sobre este tema y a la que le confieso, me abro con toda la sencillez del caso, porque es una experiencia para vivir y para contar. En son de broma yo decía que había tomado 2 decisiones. ¿Cuáles? La primera es que yo me estoy muriendo y me voy a morir de aquí mañana o de aquí a 20 años, pero me voy a morir. Entonces el tiempo que me queda, pues la voy a disfrutar, la voy a gozar, me la voy a pasar de la mejor manera. Pero sabes que ahí, yo creo que eso a veces yo les digo a mis amigos, a mis familiares, y a veces yo me trato de meter eso en la cabeza cuando me levanto. Yo generalmente me levanto y lo primero que hago es ir a correr antes de iniciar mis actividades y trato de meterme en la cabeza que capaz hoy me muero. ¿Para qué? Para decir, como me llevo este mensaje de Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, 15 días antes de fallecer, le da la entrevista a Jordi Évole y le decía, la vida son 4 días, 3 pasaron ya y puede ser el último día de nuestra existencia. Ese es el último, puede ser el último. Claro, puede ser el último. Entonces, claro, si uno supiera que hoy va a ser el último, uno creo que lo viviría al máximo o haría las cosas que quizás ahora no las daría porque diría, las voy a hacer mañana, etcétera, ¿no? Pero para vivir así con esa intensidad al máximo, Francisco. Esa era la primera decisión. Y la segunda es mucho más linda. Te vas a gozar. Me voy a burlar de todo el mundo. Me voy a reír de todo el mundo. Así es que
ponte en la lista para ser reído. ¿No quieres? Bueno, te saco la lista, verás, no hay ningún problema. No, sí. Me voy a reír de todo el mundo, así es que créeme que en medio de todo lo difícil que es esto, la he disfrutado, ¿no? Y entonces ahora a cada resultado médico, a cada nuevo momento frente a los médicos, me ha tocado estar al frente de una fila de médicos, vas encontrando nuevas respuestas. No estoy libre del cáncer. El tema es para 10 años, voy recién por el tercero, y lo que pasa es que los resultados hasta este momento son óptimos. Hay una recuperación notoria. Uh-huh. Y también llega un momento en que te inquietas por no tener qué hacer. Tienes que tener una ocupación. Tienes que estar ocupado, porque si no estás ocupado te mueres. Ahí sí te mueres realmente. Para vivir, ¿no? Sí. Entonces ahí el trabajo es una terapia, el trabajo es una bendición, el trabajo es un mejor momento. Así es que en esas he andado y en esas he vivido. No ha sido fácil. Uh-huh. ¿Sabes qué me preocupa? El estado de la comunicación en el Ecuador. Uf. Tú lo vives, pues. Lo vivimos. Yo te soy honesto en esta, más que entrevista, en esta conversación franca que estamos teniendo, y antes de eso quiero agradecerle por acá a Elizabeth que nos hace una donación de $5. También quiero Gracias, hacerle Elizabeth. Gracias. acá a Miss Franco también $5 nos hace esta donación. Muchísimas Gracias, gracias. Miss. Por acá te mandan un mensaje, dice extraordinario, tocayo, uno de los periodistas más éticos, Francisco Yupanqui. Gracias, tocayo. Gracias, Francisco Por Yupanqui. acá otro mensaje, saludos Edu, el papel que ustedes juegan en la sociedad es muy importante y muchas personas agradecemos su trabajo. ¿Ves Dice qué te Mónica dije? Regalado. ¿Ves? Mónica Regalado tiene razón. ¿Ves qué te dije? Y es cierto, es totalmente cierto. Acá otro mensaje, dice Patricia, buenas noches, Edu, ¡Ey, la saludos cordiales desde Pati! Riobamba para ustedes. Qué buenísimo escuchar al doctor Herrera, mi admiración y respeto siempre. Muchos saludos. Patricia Muchos Santillán saludos. es una de las personas que más nos apoya a Ecuador Inmediato. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Patricia. Y vea dónde nos topamos y qué grato que nos encontremos acá. Siempre le soy grato a usted, Patricia. Siempre. Enrique dice, fraternidad, estoy apoyando a los medios alternativos íntegros, todos están con el pueblo. Gracias, Enrique Murillo. Gracias, Enrique. Qué gentil es usted. Lucio dice, sí, Lucio, buenas noches desde la ciudad de Cuenca para el joven andino y el doctor Francisco Herrera. Qué gusto escucharles. Bendiciones. Bendiciones para usted también, Lucio Alexander. Muchas gracias. Qué gentil es usted. Y acá, Elizabeth, saludos, éxitos en el programa. Yo te decía, Gracias. antes de leer estos mensajes, Gracias, Elizabeth, que después de lo que a mí me ha pasado, y ahí le cito a mi hermano, que él me dijo unas palabras que me quedaron resonando, la verdad, y todavía debo ser honesto, no las alcanzo a digerir totalmente, pero él me dijo, creo que no es un buen momento para que tú hagas el periodismo con el cual tú sueñas en hacerlo realidad. Me decía, porque la sociedad, el mundo está tan convulsionado, está tan partido, está tan polarizado, está tan lleno de odio, está lleno de tantos intereses que capaz no es el momento para que hagas periodismo. Y en su momento eso me caló mucho, y con las experiencias que he ido teniendo, la verdad le he dado vueltas al asunto y... Pero bueno, soy terco y aquí estoy. A ver, viniendo del Mauro, uno se pone a pensarlo, ¿no? O sea, sí es reflexivo el Mauro también, si lo es. Saludos, Mauro Andino Espinosa. Por algo tiene esa cabezota, ¿no? Ya, pero verás. Déjame que te dé una mala noticia, Edu. Nunca será el momento. Nunca será el momento. Por eso no te tienes que resignar. Al contrario. Mira, ¿cuántas veces me tocó enfrentarme con dueños de medios, con jefes de redacción, con otros colegas periodistas, con mi propio gremio, por defender lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo quiero? ¿Cuántas veces? Muchas. Y el éxito de mi lucha está que no me pudieron vencer. Nunca pudieron. Hasta cuando yo hice mi propio sueño.
Ecuador Inmediato fue mi propio sueño. Ese es tu camino. Sí, coincido con el Mauro, en el sentido de que el periodismo de tus sueños no lo podrás cumplir o no es el momento. Sí, probablemente. Pero entonces, hazle el momento. Hazle el momento. Lo que estás haciendo aquí debe ser parte de tu sueño. A esto hazle grande. Puedes. Tienes cómo. Digo yo por la experiencia que yo he tenido. Fíjate que me levanto a la cama y vamos de nuevo. Hay que retomar, vamos a retomar. La gente tiene que seguir. Sí, qué difícil es el país. ¿Cuánta razón tiene el Mauro? Qué difícil es nuestra sociedad, qué difícil es nuestro público. Porque no es que tenemos un público de rosas todos los días. Hay público que te ofende, hay público que te ataca, pero también hay un buen número de público que te apoya, que te sigue, que te respalda, que te respeta, que te quiere, que te lo dice. ¿Qué te lo dice? Tengo un hermano mayor, es el matemático, el Nelson, con el que salimos a comer todos los sábados, siempre nos tomamos esa molestia. Y él es muy crítico del periodismo, siempre lo ha sido, incluido yo. Pero se quedó un día estupefacto cuando se acercó en un restaurante un mesero y me reconoció. Y resulta que el mesero era seguidor mío en Ecuador Inmediato. Y se lo dijo a mi hermano. O sea, mi hermano no podía creer. El mesero era un joven ilustrado. Era un joven con criterio, con conciencia. A mí personalmente ese tipo de gestos me llenan el alma. Bueno, de esos también los has tenido tú, Edu, y los vas a seguir teniendo. Te repito, hay 3 elementos que debe tener todo periodista: honestidad, integridad y credibilidad. Si las tienes, tienes el espacio para seguir. A veces nos gustan realmente los grandes espacios. ¿Hasta cuándo aprendes? Una buena lección que a mí me la dio. Yo tuve la oportunidad de vivir unos días en Hiroshima, en la ciudad de la bomba, en el Japón. Y me alojé en la casa de un viejo, era un hombre, un gastroenterólogo, cuyo abuelo, al que se le conoció, había sido sobreviviente de la bomba. Y es el hombre que le escuché una filosofía, él era shintoísta, más hermosa que he escuchado para vivir. La vida es como una escalera, paso a paso. Si te apresuras, te tropiezas y te caes. Y hay algo mejor todavía. Es decir, el mérito siempre es del que se levanta, no del que se cae. Y eso te está pasando a ti. Y hay una tercera. Y eso va por desalineados. Verán, público de desalineados. Nada nace grande. Nada nace grande. Ni tú, ni tú. Todos nacemos minúsculos. Una célula. Un cromosoma. Y llegamos a donde llegamos. Es igual. Entonces, el espacio que estás construyendo tiene que ser el espacio de tus sueños. Eso va por todos los periodistas, los jóvenes periodistas. Gracias, Pati, por su mensaje. Por cierto, Patricia nos dice que nos seguirá siempre. Sí, hasta aquí es de una lealtad y una fidelidad con nosotros que le reconozco y le agradezco, Patricia Santillán. Mira, hay para todos un espacio tan difícil en este momento, que abrirnos paso entre todos solamente a codazos. ¿Sí o no? A codazos, haciéndole lado al uno, haciéndole... ¿Por qué? Date el derecho a ser único. Nosotros en Ecuador Inmediato le hicimos eso. Nos dimos el derecho a ser únicos. Que a nosotros nos copien el estilo ya es otra cosa.
Claro, Pero, pero por la ejemplo, gente nosotros no reconoce. copiar. Y la gente reconoce, y la gente No, sabe, por más que puedan aparecer, entre comillas, 10 de Ecuador inmediato, iguales, entre comillas, la gente reconoce. ya, La gente entonces, reconoce. abrirse su propio espacio equivale, por ejemplo, en este momento de inteligencia artificial. Dame un clon de Edu Andino. ¡No hay! ¡No hay! Entonces, la inteligencia artificial podrá hacer maravillas, pero como yo pienso, como yo me expreso, lo que yo digo, lo que yo conozco, soy solo yo y es mi inteligencia propia. Y es además algo que varios filósofos, entre ellos Yuval Noah Harari, el israelita, afirman que la inteligencia artificial no podrá reemplazar algo fundamental, y es las emociones que tenemos las personas, los seres humanos. Es algo que la inteligencia artificial Nunca, nunca podrá llegar a igualar. nunca. Hasta le podrá superar al hombre en ciertas tareas, Así es, totalmente. pero jamás en el pensamiento, Ujú. jamás en las emociones, jamás en las sensaciones. Pues somos eso. Entonces, desalineados con inteligencia propia. Ecuador inmediato con inteligencia propia, no con inteligencia artificial. No es que le estoy retando al mundo, el mundo va a seguir y la inteligencia artificial tiene que seguir. Pero como somos, nadie nos reemplaza. Nadie nos reemplaza. Acá nos dice saludos, hay que ser únicos, y es así, exactamente. Por acá también Correcto, otro Marisa, mensaje. así es. Saludos, medidos de Riobamba. Un abrazo a toda la gente en Riobamba. Tienes una cantidad de seguidores muy importante en Riobamba. ¿Ah? Por acá, excelente programa. Dios les bendiga siempre. Christopher Cruz, Dice, gracias. Bendiciones igual. saludos, Edu. Saludos, doctor Francisco Herrera. Cada vez me siento con esperanza sobre el estado de nuestro Ecuador cuando escucho a personas como ustedes, nos dice. Vea qué generoso este mensaje, al menos conmigo. Con Correcto. Francisco A es ver, la verdad. pero enfrentemos, esta es la parte del público. Perdone. Sí, nosotros nos las jugamos todos los días, exponemos nuestro criterio, nos arriesgamos a que se nos ofenda, también recibimos mucho reconocimiento, pero solo somos nosotros. Comparto como el que más, mire, Fabián, la esperanza de un nuestro Ecuador. Sí, yo comparto su esperanza, pero no solo con nosotros. Esto lo tenemos que cambiar todos. Esto es entre todos. Usted, Fabián Romeo Jiménez Morales, usted, el Edu, yo, todos los que nos oyen, las amigas que nos han compartido, todo, es entre todos. De lo contrario, es la posición más cómoda y lamentablemente en redes sociales le han acostumbrado al público a la comodidad de la protesta desde el tablero del teclado, ¿no? Sí. Exponerlo, gritar y ahí se queda. No. Muévase, actívese, el hombre es movimiento. Yun Chulhan decía en un texto, en otro texto, en El Enjambre, en cambio, ¿Ya? que Oye, me estás mencionando mucho ese filósofo, me encanta, ¿eh? es muy bueno, es uno de mis favoritos, Me encanta. es Para que, favorito. Es a Yun ver, Chulhan. eso aprecien. Este señor, yo lo he encontrado con textos intrigantes, interesantes, no muy comunes para la gente de su edad. ¿Por qué? Porque es un hombre muy joven y sin embargo lee profundo. Ahora está hablando filosofía pura. Dale. Dale. Lo que te decía de Yun Chulhan en su texto El Enjambre, él habla, entre otras, de que muchas veces a través de las redes sociales y de los dispositivos móviles lo que causamos es ruido, mayor ruido, y no estamos generando un sentimiento de comunidad real, porque aparentemente, dice él en este texto, somos comunidades virtuales que estamos comunicándonos, etcétera, pero cada uno pasa así, y de hecho la portada de su teléfono es así, mucha gente, un enjambre, pegado a su teléfono con la cabeza baja, pero sin mirarse al otro, sin generar esos lazos que les lleven del espacio digital al espacio público, algo que en cambio, ahí contrasto siempre con la visión más positiva que tiene el maestro Manuel Castells en su texto Redes de Indignación y Esperanza, que entonces tiene es posible, Castel tiene mucho. ir del espacio digital al espacio público, y ahí pone los ejemplos de Occupy Wall Street,
las indignadas, la primavera árabe y lo que yo mencionaba al inicio de esta charla, lo que está sucediendo en Minneapolis. Manuel Castel para mí es un filósofo de nuestro tiempo. En su Estado, Poder y Red, en su texto, Castel es un comunicador español, pero es el tipo más brillante que he visto para definir la sociedad actual. Las tribus digitales. El Estado red. Es una definición sociológica que aquí difícilmente se entenderá, pero nos estamos portando así, ¿verdad? Ya. Sí, es que en realidad nos estamos portando así. ¿A qué iba? Yo digo con orgullo, yo creé el primer periódico electrónico en el Ecuador, que es Ecuador Inmediato, pero cuando yo empecé esto no estaba tan diversificado y tampoco tan afectado. Ahora le veo afectado, le veo frágil ahora. En el momento en que empezamos era poder. Ahora el poder se ha diseminado. Y lo otro, yo le veo al periodismo, especialmente al periodismo ecuatoriano, al que las redes sociales y el ciudadano interactuando en redes y con la revolución digital, digo, le quitaron el fuego a los dioses. Ya no somos los propietarios de la noticia. Claro. El público levantando un teléfono celular tiene la transmisión de la noticia en vivo, la grabación, la edición en video, la transmisión en audio y la instantaneidad que le manda al mundo una noticia. Entonces, eso es robarnos del fuego a los dioses. Los periodistas debemos entender eso. Y de hecho de ahí nace este término que algunos académicos incluso los llegaron a acuñar, periodismo ciudadano, ¿no? Que se empezaba a hacer desde Existía la gente. Ya. Ajá. En los albores de los 80, principios de los 90, comenzó esa tendencia del periodismo ciudadano, que era sacar a la redacción a buscar las noticias en la calle. Porque antes estaba, perdón, en términos oficiales, en el gobierno, en los voceros y en los líderes de opinión pública, en la academia, estaba muy cerrada. Entonces, comenzar a salir a la calle era buscar la noticia como estaba viviendo la gente. Y el periodismo ciudadano empezó de manera muy simple, ¿no? Cómo estaba la calle, cómo estaban, lo que todavía hace Coavisa, por ejemplo, lo que hace Teleamazonas. Para ellos, del periodismo en la calle es el problema, el conflicto cotidiano, diario. Pero, ¿qué pasó con las redes y el periodismo ciudadano? Que ahí sí decidieron meterse en la vida de las gentes. Y entonces descubrir nuevos autores, nuevos intelectos, descubrir nuevas capacidades, descubrir a las minorías sexuales, las minorías de pensamiento, las minorías políticas. Y lo otro es tomar la acción veedora, pues. ¿Cuántos escándalos no se han descubierto por la acción de un buen ciudadano que denuncia en su red social tal o cual hecho que trasluce o trasciende a los políticos o a los medios que quieren denunciarlo y lo denuncian ampliamente? Mira lo que pasó recién, Francisco, vuelvo al tema de Minneapolis, con Alex Pretty, este enfermero de una clínica para adultos mayores que lo asesinan, es uno de los dos que desgraciadamente asesinó el ICE, este brazo ejecutor de las políticas migratorias o antimigratorias que tiene Donald Trump, y que literalmente él con su teléfono empieza a grabar cómo estaba siendo vejada y agredida una mujer. Y producto de esto, desgraciadamente lo asesinan a él, le pegan 10 disparos. Pero, ¿cuál era el relato oficial? El relato oficial de Kristi Noem, del gobierno de los Estados Unidos, era que él había estado portando un arma. Pasan unos días y se empiezan a viralizar las imágenes desde diversos ángulos de varias personas que al momento de los disparos sacaron el teléfono y pueden corroborar efectivamente que él nunca tenía una arma, ni que nunca él les agredió a los agentes del ICE, sino que más bien ellos le agredieron y le terminan matando. Victimando. Ese es el resultado del comportamiento ciudadano nuevo. La gente ya no tiene ningún problema en levantar un celular y grabar un incidente en el que se esté cometiendo, por ejemplo, un abuso.
¿A qué crees que le temen sobre todo los militares y policías abusivos? Porque esa mentalidad se forma. Ahora, al teléfono. A ser filmados. Claro. Porque Yo los creo que identificas. Carolina Los identificas, Jaramillo, ¿sabes quién es? Carolina Jaramillo, yo creo que les llegó a tener mucho miedo al colega, se me va el nombre este momento, que Enrique Alcíbar. Enrique Alcíbar, exactamente, que con su Ese es un teléfono. tipo genial, es un tipo genial. Deberías entrevistarle, oye. Deberías Sí, entrevistarle. lo voy a buscar. Cada Sí. lunes llegaba con su teléfono y además que su teléfono era bastante particular porque tenía una estampita, me imagino, era de algún santo, yo no lograba atisbar de quién era, pero sacaba su teléfono y de la forma más natural y más tranquila le ponían aprietos a la vocera presidencial cada lunes. Era tremendo. ¿Le has visto? Ahora, por ejemplo, yo vi cómo le arrinconó a Santiago Díaz el momento en que salía de la fiscalía. Es él. Sí, sí, sí. Santiago, ¿cuánto recibiste? Santiago, ¿cuánto trajiste de plata? Nada. Enrique Alcíbar es una historia muy particular. Él es un colega ya con sus años. Creo que somos contemporáneos, ¿ah? Creo que somos contemporáneos, o sea que ya estamos viejitos. Enrique Alcíbar tiene una historia muy particular. Hace unos años, asesinaron a su hijo en una discoteca, a la salida de una discoteca. Nunca se pudo establecer, no sé, no recuerdo muy bien, pero ese fue un momento de lucha muy, muy fuerte de Enrique Alcíbar, que nos unió mucho, yo le respaldé siempre. Y siempre ha tenido ese espíritu crítico, muy fino. Él entiendo que está trabajando todavía en Radio Morena, ahí se mantiene por años ya, con Lucho Almeida. Pero en realidad el amigo Enrique Alcíbar es un ejemplo del periodismo exigente. Él no te hace concesiones. En los tiempos de Correa era uno de los más duros. En los tiempos de Moreno y de Lazo era peor. Y ahora, tú bien dices, les puso contra la pared. Él le tumbó a Gabriela Jaramillo, era como es. Carolina Jaramillo le tumbó. Fue él, con sus preguntas. Nunca le agredió, nunca le ofendió, nunca le atacó. Solo le preguntó. Ese es un periodista. Yo le tengo mucha admiración a Enrique Alcíbar. Deberías entrevistarle. Yo también creo que tengo que entrevistarle. Totalmente. Ya va a poder. Voy a reabrir el espacio de las entrevistas que se llamaban rueda de prensa. No, rueda de prensa es con periodistas. Pero había otro de personajes que los tenía como ejemplos de la sociedad. Entrevisté a artistas y hay una lista de gente a la que tengo que entrevistar todavía que me dará gusto además, solo por el placer de conversar. Ya sabes qué va a estar ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias a ella. Aquí halagándonos entre nosotros, eso va a decir el público, no es cierto. No, gracias acá González, saludos a usted también. Santiago González, gracias, $3 nos acaba de hacer una donación. Muchas gracias. Por acá nos está hace rato anunciando Pablo Amaguaña, dice el 15 de febrero se viene la elevación, me imagino, del gas de este domingo. Porque elecciones no debe haber. Claro, ya no creo eso. Por acá dice excelente espacio también. Era el poder de la palabra, nos dice Claudio. Era el poder de la palabra, sí, señor. Oiga, qué buena memoria, Claudio. Sí, sí, lo vamos a revivir. Tienes razón, lo vamos a revivir. Se viene el paquetazo, señores, del 15 de febrero, la baja del diésel y el paquetazo del gas doméstico. Saludos, Edu, los veo desde Vinces, Recinto, Bagatelle, excelente invitado, el doctor Herrera, mente muy brillante, muchas bendiciones. Corroboro totalmente lo que acaba de decir. Señor Morán. Muchas gracias, don Ginson, muy gentil, es usted muy amable, muy generoso. Ahora, querido Francisco, yo te quiero preguntar algo que no sé si hayas cambiado punto de vista, yo creo que quizás lo cambiaste, pero para peor, lamentablemente, me atrevo a adelantarme. Cuando conversamos la última vez y hablábamos un poco de la situación del gobierno, de la situación país, de cómo tú vislumbrabas lo que podía pasar de aquí en adelante, tú decías, yo recuerdo una palabra clarita, veo una sociedad convulsa, decías tú. ¿Sigues viendo esa sociedad convulsa? ¿Sigues pensando de esa manera o incluso crees que esto puede empeorar aún más? Los procesos sociales siempre se deterioran,
cuando son parte de un conflicto. De la convulsión puedes pasar rápidamente a la insurrección, verás. Y si hay algo que yo le temo a Quito, sobre todo, es al tumulto. Porque el rato que incentivas el tumulto no es medible ni reacciona de manera suave ni fácil. ¿Cuántos gobiernos han caído por el tumulto en Quito? Entonces, esa frase tan dura de aceptar. Guayaquil pone presidentes, pero Quito los vota, ¿no? Claro. Y entonces eso yo me temo. El tumulto terminó asesinando a Alfaro, ¿no? El tumulto le tumbaba a Velasco Ibarra 4 veces. Una sí terminó. El tumulto ha sacado gobiernos como el de Abdalá Bucarán, como el de Gutiérrez, como el de Guillermo Lazo, el de Maguad. El tumulto. La gente que llega un momento en que sale a la calle y ahí termina todo. No termina bien. Hoy me preguntaba Piruelín, ¿cómo le veía yo al Ecuador? Y me coincide con tu pregunta, querido Edu. Y yo le respondí que yo le veo al Ecuador como un país que está gobernado por un gobierno indescifrable, un gobierno intrigante, a momentos impresentable, que no sabes, es impredecible, es un gobierno que no sabes qué hacer. Oigan, qué pena, pero el Ecuador no sabe qué hacer. Es que además del presidente no pasa aquí. Correcto, pero es que cada día tienes un escándalo nuevo, tienes un conflicto nuevo, una declaración nueva de manera intrascendente o boba, tienes un comportamiento indigno en la asamblea, tienes un ministro impresentable y tienes un viaje nuevo del presidente. Todo es nuevo y supera lo anterior, que es escándalo, pero es escándalo más escándalo. Y admítanlo, ecuatorianos, pero no tenemos rumbo. No tenemos rumbo. El gobierno no es capaz de darle un rumbo al país. Y eso es grave, es crítico. Entonces, ¿cómo no va a ser convulsa una sociedad que no sabe a dónde va? Mira, revisa tú lo que dice, tú eres tan aficionado al concepto filosófico. Lo que dicen los árabes, es un dicho muy fuerte. El que no sabe a dónde va, no llega a ninguna parte. Y esa es la impresión que tengo del país. Perdón, la pregunta es dura, durísima. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No hay respuesta. Nadie la tiene. Lo que tienes es un grupo de gente que comenta en silencio, masculla realidades, pero no tiene verdades. Y llega un momento tan crítico como duro en el cual se enfrenta a que no sabe qué hacer. Y además esta convulsión me parece que ya se está viendo ejemplificada al interno incluso del propio movimiento de gobierno, de ADN. Correcto. Es que mira, puede que haya 1 o 2 abusivos, 3 que se imponen, 4 que gritan, 5 que salen con la suya, pero no son todos. Yo entiendo que en ADN habrá gente que le asquea la corrupción en la que están metidos. Lo de Progen, o que siente que quizás no, es que no tiene ninguna responsabilidad que tengo que ver yo con el robo de Progen. Con que el presidente se me baje los 79 millones de dólares del impuesto. ¿Qué tengo que ver? O con las 93 hectáreas de Cynthia Jelliver. Exacto, con lo de Cynthia Jelliver, que es inaceptable. No tengo nada que ver. Yo no soy eso. Y entonces les comienza a salir lo honesto, pues. Les comienza a salir lo honrado. Les comienza a salir valores, principios, sí. Dentro del movimiento de gobierno está pasando eso. Se están hartando. Dentro de las Fuerzas Armadas, que se atrevieron esta semana a revelar cómo vivían bajo una carpa en las condiciones más infrahumanas. Ni los presos viven de esa manera.
Ujú. Los comerciantes, especialmente la frontera con Colombia, que no se explican ni se entienden qué está haciendo el gobierno y por qué me ponen el 30%. Sin explicación, además, porque el presidente no explica. Asume las medidas y se acabó. ¿Y tú crees que el gobierno puede estar tratando de quemar ciertos fusibles incluso al interior de la Asamblea? Te pregunto esto porque en su momento le preguntaba a Fernando Ampuero la semana pasada cuando charlamos con él acerca del caso de la asambleísta Rosa Torres, que a ambos nos daba la impresión que la dejaron prácticamente sola. Nadie del gobierno salió ni siquiera a decirle, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿te pasa algo? ¿Te podemos ayudar en algo? Más allá de un video y unas declaraciones que quizás la asambleísta pudo haberse equivocado en primera instancia, pero se elevó eso tanto en redes sociales y por debajo, en cambio, se metió los temas quizás más importantes en donde sí había evidencia, Cintia Zeliber, Mario Godoy y otras denuncias de corrupción, lo de la vicepresidenta María José Pinto con su esposo y todo lo demás. Hay cosas que son indefendibles, ¿no? Hay cosas que son indefendibles, pues. Por más ADN que sea. Lo de la señorita Rosa Torres, la asambleísta, es inaceptable. Primero comparte con gente que no tiene buenos antecedentes. Y después de negarlas y mentir, lo admite, pero vuelve a negar. ¿Quién puede defender eso? No, no, o sea, insisto, ojalá le esté brotando la honestidad, la sinceridad al grupo de ADN, porque algunos de sus representantes están cometiendo errores, equivocaciones y barbaridades en el gobierno y les están destruyendo a todos ustedes. A ti te debe haber llegado información que a mí también me ha llegado de que a la interna, por ejemplo, de la Asamblea están partidos. Hay dos bloques. Y que el uno, de lo que a mí me han dicho, por ejemplo, está liderado por el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, eh, que son quienes quizás estarían más favorables a, por ejemplo, apoyar el juicio político en contra de Mario Godoy. Pero que hay otro grupo que está totalmente reticente a que Mario Godoy sea llevado a juicio político y que están en esta pugna. Yo recuerdo de mi experiencia como embajador en México, que tuve una conversación con un general del ejército mexicano, que me contaba que dentro del grupo del mando militar, había un general que tenía un asistente que les hacía horrores del tipo. Era un civil, pero que era asistente de este general y era un abusivo, era un autoritario, era un atrabiliario, un mal hablado, un boca de volcán y todo lo demás, y se maltrataba con los otros militares y abusaba porque dependía de este general. Entonces los generales llegaron un momento y le dijeron, bueno, mira, ¿por qué lo tienes? O sea, nos estás metiendo en un problema serio de proporción. No, les dijo, si yo le tengo no por lo que me sirve, sino por lo que me sabe. Si yo le tengo no es por lo que me sirve, sino por lo que les sabe. ¿Qué sabrá el señor Mario Godoy? ¿Qué sabrá de esos asambleístas? ¿Qué sabrá del gobierno? Lo que se ha descubierto, por ejemplo, lo de la sentencia en contra de Verónica Abad, le implica al presidente de la República. Le implica al presidente de la República. Eso de el que me sabe es un poder siniestro alrededor del poder político. Y me da la impresión de que ese es el juego en este momento de Mario Godoy. La experiencia de hoy día no fue nada grata para el presidente del Consejo de la Judicatura, porque tuvo que salir arrinconado por Viviana Velos, inculpado por Revolución Ciudadana y hasta por el propio abogado Ramiro García, que con mucha dureza le hicieron enfrentar a una realidad cruel. Él va a tener que pagar por sus culpas y por las ajenas. Entonces, ante ese drama, ante esa realidad,
los asambleístas de ADN deben estar dudando sobre llevarle a alguien que a lo mejor le sabe. ¿Quién le sabe? Porque de lo contrario, como yo le dije en un editorial al señor doctor Godoy, él va a terminar como el trapiche de la política, que exprime a la gente hasta el jugo y luego el bagazo que sale termina escupido. Eso es lo que lamentablemente pasa. Y entonces, no me extraña que esté pasando eso. Ujú. Lo que ocurre es que, y esto lo voy a tratar mañana en mi editorial, o pasado mañana, perdón, es o Mario Godoy o ellos. Es uno de los dos. Es Mario Godoy o es ellos. Y está en juego la estabilidad del propio presidente de la República, les aviso. La estabilidad del propio presidente de la República, porque es indigno que un mandatario se haya metido al extremo de mandar redactada una sentencia en contra de su vicepresidenta. Si lo que dice la esposa del doctor Yumayi es cierto, eso es grave, implica al propio presidente. Y eso lo sabe el doctor Godoy. Lo sabe. Y entonces, yo no le tengo por lo que me sirve, sino por lo que le sabe. Vaya. Con eso creo que lo has dicho absolutamente todo. Querido Francisco, la última, porque no quiero ser abusivo. No. Yo quiero seguir. Yo quiero preguntarte sobre, tú conoces mucho el tema de la política exterior. ¿Qué sensaciones, qué conclusiones te dejó a ti la reunión de ayer entre Donald Trump y Gustavo Petro? Y todos estos simbolismos, yo he leído muchos análisis, incluso semióticos de especialistas en el tema, que han destacado a Petro, cómo encaró esta reunión y que lo dan como victorioso y que de hecho dicen muchos analistas, incluso un artículo del diario El País, que esto puede tener un golpe en la mesa en las próximas elecciones en Colombia, porque están dejando sin piso uno de los discursos de la derecha más recalcitrante, encabezada por el uribismo. ¿A ti qué lectura te dejó? Mi editorial, si es que tienes oportunidad ahora, lo revisas cuando terminemos el programa. Por favor. Se llama Petro logró que Trump le tuerce el brazo a Noboa. Es una pregunta, y que conste que es pregunta, pero en el fondo conlleva una afirmación. Yo coincido con ese análisis de que terminó triunfante el caballero. El señor Gustavo Petro, un guerrillero del M-19, verán que me corrigieron varios de mis lectores, les agradezco la corrección, un guerrillero del M-19, que llega a la Casa Blanca. Pues. Es que no le recibió en Mar-a-Lago. Es que no se pagó por la foto. Es que no se tomó así de lado nomás. No, es que no se tomó en medio de los platos. No, aguanta, no es por ahí. No, el caballero es recibido con honores, Navasiandiu. Llega y es recibido por el propio Trump, que hacen el paseo. Quienes conocemos la Casa Blanca sabemos el paseo de los presidentes, de los retratos de los presidentes a lo largo del camino de la Casa Blanca. Es una escena muy importante porque así reciben a los personajes importantes. No es que Trump le espera en el Salón Oval, no. Solo le espera al presidente y en ese paso van los dos exclusivamente. Luego entran o entraron antes o entran a posteriori los invitados a las reuniones. Las reuniones son o uno o uno más el grupo que lleva. En este caso, fueron varios los que estuvieron acompañándole a Petro. La reunión no fue de cuarto de hora. Una reunión protocolaria dura 15 minutos. Es lo que se estila. Y yo digo, cuando yo presenté cartas credenciales con el presidente Fox, 15 minutos. Y a los 15 minutos hay una advertencia de gracias, tenga la bondad, se puede retirar. Porque es un acto solemne, sencillo, diplomático. No, acá fueron 2 horas. Y con público presente, abierto, discutiendo y conversando
intereses comunes. Ahí se olvidaron las diferencias. Fíjate que el rato que discutes intereses comunes, te olvidas todo. Por eso hay una frase de quien fuera canciller de la República y embajador en varios países del Servicio Exterior ecuatoriano, que es Francisco Carrión Mena, que solía decirle a la prensa, nos lo dijo una vez, los países no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, el trato entre Petro y Trump es un trato que fue más allá de los insultos, de las ofensas, de los ataques, de las amenazas, de la quitada de visa, a una conversación franca y sincera de qué van a hacer en términos comunes. Y yo saco 3 respuestas que me dejaron sorprendido. 1, discutieron qué van a hacer con el petróleo de Venezuela. O sea, ya no es Maduro, ya Maduro se quedó nomás. En el discurso de Petro se quedó Maduro. Del tema no hablaron. Hablaron qué van a hacer con el petróleo de Venezuela en la industria petroquímica de Colombia. Punto. Segundo detalle, discutieron sobre un tema muy importante que le importa a Colombia como le importa al Ecuador, pero sobre todo a Estados Unidos. La triple alianza para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. O sea, ya le está incluyendo, ya no están ahí peleando de que vos eres así o no. No. Y lo tercero, la situación con Ecuador. Claro. ¿Qué le preocupa a Trump y le preocupa a Petro? El presidente Noboa debería tomar como un gesto muy importante que con Trump y él hayan discutido sobre Ecuador. Pero yo creo que a él no le debe haber gustado para nada lo que se dio el día de ayer. A él no le gustó que vaya Petro. Ajá. A él le hubiera gustado estar él ahí y discutir sus asuntos, lo cual es lógico. Yo le entendería muy bien al presidente Noboa y vería muy bien que vaya y se reúna con el señor Trump. Porque la situación en la frontera, en realidad, como lo denuncia el señor Petro, es crítica, es grave, de extrema gravedad, la concentración de los grupos criminales, el manejo de la droga, el crimen organizado, está en la frontera entre Colombia y Ecuador. Y los narcotraficantes se están trasladando a vivir en Ecuador con toda la violencia que eso implica. Bueno, fíjate que ¿en qué momento discutieron sobre sus diferencias personales? En ningún momento. Es más, al final de la reunión, el señor Trump afirmó que ya ha cambiado de criterio respecto a Gustavo Petro, y ahora ya lo consideraba alguien muy agradable, ¿no? No sabía. Y les llevaron café colombiano, que entiendo de la mejor marca, que acá llega con el 30% de aranceles, eso no le han de haber cobrado eso. Y además con mensajes de campesinos, de productores. Claro, o sea, fíjate, eso, ¿qué le dio al señor Gustavo Petro? Que ya está de salida, que ya se va. ¿Saben qué? Petro ganó esa pulsada. Esa la ganó. Y la ganó del primer momento hasta el último momento. Desde el momento en que le invitaron a la Casa Blanca hasta cuando salió victorioso. En todo momento fue un ganador. Pues así me gustaría verle al presidente de Ecuador. Bueno, si tanta dependencia tienen con el señor Trump, demuéstrenla. A todos los que tienen alma de pro-yanquis en el Ecuador. Bueno, ¿no les parece que lo que acaba de ocurrir es delicado para esa relación? Si tanto depende el Ecuador, si tanto quieren imitar a Estados Unidos, sería apreciable que sea recibido así y que se discuta así. Pero eso no va a pasar. O por lo menos no ha pasado. Alguien lanzó una pregunta ahí, déjame ver qué decía. Dice, se han preguntado por qué le ponen a dirigir la comisión de fiscalización a un ex correísta, dice. Ya ve. ¿Para qué me pregunte eso? Eso ya. No, ¿qué sentido tiene? Solo. Sí, totalmente.
Bueno, querido Francisco, te quiero agradecer por esta charla que ha sido de todo un poco. De verdad que es siempre tan enriquecedor contigo conversar. Y déjame decirte nuevamente que me alegro un montón. Primero, que estés bien de salud, que es lo más importante, y por lo cual toda la familia y toda la cantidad de seguidores y gente que te admiramos, nos congratulamos y estamos contigo. Gracias. Lo segundo, agradecerte además por este esfuerzo que vas a hacer ahora para darle más contenido y para que Ecuador inmediato siga creciendo y sobre todo siga teniendo ese compromiso con la audiencia. Así que gracias, gratitud eterna de corazón, como suelo decir. El 9 de febrero a las 18 horas empezamos en Ecuador Inmediato Premium. Afíliese Ecuador Inmediato Premium para que nos pueda sintonizar. Pero sobre todo, gracias al público. Para mí lo más sagrado es el público. Gracias al público que nos apoyó en mi tiempo de ausencia. Solo por ustedes es que regreso, por ese cariño, por ese afecto. Regreso por eso que es muy grande y para nosotros muy importante. En segundo lugar, reclamarle al señor Edu Andino que me debe un capuchino. Sí, está totalmente... Me debe un capuchino, está frío este capuchino ya. No, solo un hito nomás, pero junto con ese capuchino va a ir una conversa larga. Ahí sí nos vamos de largo ya. Como nos merecemos. Eso, querido, más bien, quería compartir esta buena noticia con el público en tu programa. Y por eso yo pedí venir hoy día para compartir con tu público, para agradecerte siempre la gentileza, la nobleza, el buen trato, la amistad, la fraternidad con la que nosotros nos mantenemos por nuestras familias y porque sobre todo esto nos hace más humanos, ¿no? Esto nos hace más humanos, más sensibles, más partidarios de ser más empáticos con quienes sufren y con quienes podemos compartir al menos, como tú dijiste, una palabra de esperanza. Gracias del espacio, oye, qué rico. Así deberían ser todas las entrevistas. Bendiciones, Eduardo. Gracias, público. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Chao, querido Francisco. Chao. Muy bien, amigos y amigas, ahí ya lo saben, esta gran noticia con nuestro queridísimo Francisco Herrera Arauz el próximo 9 de febrero. Suscríbanse en el canal Premium, o sea, a la suscripción, háganse Premium ahí en